Le tocó el turno a Europa. Como un contagio, la crisis bancaria llega al continente europeo, se suma a la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania y, por supuesto, pone en vilo la preocupación de la comunidad económica europea. Sobre esto y más hablaremos el día de hoy en nuestro programa a las 7 de la noche. Bienvenidos a Francas Noches. Francas Noches Venezuela, noche de miércoles, de mucho contenido noticioso y además de estar ustedes en sus hogares disfrutando de la cita que tienen a diario de 7 a 8 de la noche con este servidor, Halim Naim, que está complacido de acompañarlos a ustedes en sus hogares. Seguramente están cenando o preparando la cena, preparándose también para el descanso. Y yo, por supuesto, trabajando para ustedes desde acá, desde los estudios de Canal. Y comienza nuestra emisión del día de hoy con información que tiene que ver con el tema económico y financiero internacional. El día de ayer ya lo vaticinábamos. Si en Estados Unidos ocurre una crisis de este nivel, como la que está ocurriendo en este momento, con la caída del Silicon Valley Bank, con la caída del Signature Bank, con la recesión que se está percibiendo en el continente europeo y, por supuesto, lo que ocurre hoy con los bancos suizos, que ya lo vamos a ampliar en esta oportunidad, pues definitivamente lo que el día de ayer se dijo, hoy se hizo realidad. Escuchemos qué se dijo el día de ayer acá en Francas Noches de manera muy franca en una entrevista con el periodista venezolano Vladimir Kichlinger, quien se encuentra en los Estados Unidos, y hablamos de la crisis financiera en los Estados Unidos. Este servidor, que no tiene una bola de cristal ni mucho menos, entiende que los procesos de globalización son de esa manera, y decía lo siguiente. En el tema financiero y en el tema económico, si a Estados Unidos le da gripe, a Europa le da pulmonía y al Medio Oriente le da neumonía. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que ocurra en adelante. En el tema financiero y en el tema económico, si a Estados Unidos le da gripe, a Europa le da pulmonía y al Medio Oriente le da neumonía. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que ocurra en adelante. En el tema financiero y en el tema... Lo decíamos el día de ayer y el día de hoy, lamentablemente, con esto no queremos decir que nos estamos alegrando por lo que ocurre en el continente europeo, lamentablemente tenemos que decir que bancos europeos comienzan a sentir el declive financiero a consecuencia de la caída de dos importantes bancos de los Estados Unidos, y es que para este miércoles el ente suizo Credit Suisse dio a conocer que van en caída libre y temen por un venidero default. A través de un comunicado, el ente detalló que sus clientes, en su mayoría empresas internacionales, están preocupados por sus activos y por el impacto que el mercado financiero, va a tener en los próximos días si no se llega a una solución lo más rápido posible. A su vez, puntualiza que los problemas de conectividad para Suiza serán muy drásticos y que la implementación de regulaciones no son la opción viable. Definitivamente el tema de los bancos suizos, sobre todo por la confianza que se le tiene a los bancos suizos a nivel internacional y la dureza, además la estabilidad que se ha percibido constantemente en el tema financiero en Europa, hoy generan preocupación. ¿Pero preocupación para quién? Atención con esto. Tanto el Silicon Valley Bank como ahora el Credit Suisse son bancos que han tenido históricamente grandes clientes, empresas y de paso bancos filiales. En esta oportunidad, quienes están retirando la ayuda financiera al Credit Suisse Bank, el cliente más importante del Credit Suisse Bank, que es el Saudi National Bank, pues definitivamente han dicho que por regulaciones internas, porque la norma así se lo exige, han llegado al 10% de ayuda financiera a este banco suizo. Al llegar al tope del 10%, el Saudi National Bank ha dicho que no pueden seguir ayudando financieramente al Credit Suisse Bank porque así lo establece la norma tanto para Suiza como para Arabia Saudita. En esta oportunidad han dicho que también ellos consideran
que con toda la ayuda que se ha dado a nivel financiero a este banco suizo, cuentan con el respaldo y el piso suficiente para subsanar esta situación de crisis bancaria que sin duda alguna, a modo de contagio, viene dándose por la falta de confianza que se ha generado en los bancos norteamericanos. Europa no escapa de esta realidad. Como lo decíamos el día de ayer, si Estados Unidos a nivel económico y financiero sufre de una gripe, Europa sufre de una pulmonía y posteriormente el Medio Oriente sufre de una neumonía. De paso, Europa se enfrenta en esta oportunidad a una crisis ya generada por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha ocasionado, en primer lugar, una crisis energética importante dentro del continente europeo. En segundo lugar, ha disminuido muchísimo el consumo de gas dentro del continente europeo y, por lo tanto, el movimiento de las economías ha mermado muchísimo porque pasan de tener a un gran contribuyente a nivel de gas, que es Rusia, para tener ahora a Argelia y a países del norte de África como contribuyentes de gas que no tienen la misma potencia que el gigante euroasiático conocido como Rusia. Aunado a esto, atender las crisis económicas que desde el año 2008, posteriormente en el año 2016, cuando cae Grecia en el corralito griego y la crisis bancaria griega, ya la Comunidad Económica Europea y el Fondo Monetario Internacional han venido atendiendo esas crisis constantes o foquitos de llamas de crisis que se han venido dando dentro del continente europeo para hoy además vivir una crisis dentro del país más estable a nivel bancario que tiene Europa, que por supuesto es Suiza. ¿Quién no ha escuchado hablar de las cuentas de ahorro en Suiza y los bancos suizos? Pues justamente son estos bancos suizos que han generado la mayor confianza a nivel internacional, quienes hoy se encuentran preocupados por el revés que están sufriendo a nivel de clientes. Entender, por supuesto, que el hecho de que hoy el Saudi o el Banco Central de Arabia Saudita, el National Saudi Bank, esté retirando definitivamente la ayuda porque ha tocado el tope del 10% de ayuda financiera al banco suizo, no necesariamente implica que este cliente del banco suizo se retira, ¿ok? El Credit Suisse Bank va a seguir disfrutando de la presencia del cliente medio oriental, en este caso el Banco Nacional de Arabia Saudita, pero la ayuda financiera del Banco de Arabia Saudita no va a seguir siendo posible. Tampoco se descarta la posibilidad, y esto lo mencionaba ayer nuestro invitado, de que algún otro contribuyente pueda ejercer o sustituir, como se sustituyó Rusia en el caso del gas, a este gran cliente de Arabia Saudita que definitivamente pueda subsanar de manera mucho más rápida la realidad bancaria suiza. No estamos vaticinando con esto que estamos diciendo una crisis superior en el tema bancario europeo, pero el tiempo y la realidad de la geopolítica financiera, que es una geopolítica muy distinta a la de las religiones, una geopolítica muy distinta a la del petróleo, una geopolítica muy distinta a la de la guerra, pues nos está dando la razón a lo que decíamos ayer en el programa, y en esta oportunidad tanto la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, la zona euro y por supuesto el Fondo Monetario Internacional se encuentran atentos porque en cualquier momento se pudiera solicitar alguna ayuda adicional si es que la crisis aumenta. En este momento Suiza no ha decretado una recesión, pero se espera que con estos números y la amplia preocupación que tienen los clientes de los distintos bancos pueda declararse una recesión importante, porque además el tema inflacionario ha influido de manera directa en el comercio de la nación. No sé si el equipo de producción tendrá algún mapa de Europa a la mano para colocarlo en pantalla y a través de ese mapa de Europa poder hacer que nuestros televidentes, porque estoy intentando traspasar la cámara de televisión, sentarme junto a ustedes y explicarles de manera muy minuciosa qué es lo que está ocurriendo, porque a nivel geográfico, pues también es importante entender la realidad europea. Importante algo. Ya tenemos el mapa, por allí me está informando producción a través del apuntador. Entender lo siguiente, la cercanía de Suiza, por ejemplo, estando casi en el centro de Europa, con el conflicto ruso, ¿ok? La invasión de Rusia a Ucrania, definitivamente hace mella dentro de la economía y por supuesto dentro del tema financiero dentro de Suiza. Pero más allá de eso, las grandes potencias de la Unión Europea están muy aliadas y muy cerca geográficamente, la pueden ver en sus pantallas. La frontera entre Francia y Suiza definitivamente hará una preocupación adicional
dentro de Francia, que es uno de las grandes potencias, para decirlo de alguna manera, dentro de la Unión Europea, que seguramente llevará el tema de la crisis financiera y la preocupación financiera del continente europeo a los espacios de la Comisión Económica Europea, que definitivamente tocará el tema suizo como tema primordial en el tema de finanzas en la próxima oportunidad que se reúna la Comisión Económica Europea. Además, señalar a Alemania en esta oportunidad con el envío constante de ayuda hacia Ucrania, la preocupación que presenta por Lituania, Letonia y Estonia en el caso de Rusia, que todavía tiene 17 pretensiones de invasión dentro del continente europeo y que puede generar crisis superiores, hoy está repensando en que si de verdad fue una buena decisión tomar a los países europeos como una sola unión y crear la Unión Europea, que sin duda alguna genera que cualquier conflicto financiero o económico o bélico que sufra un país europeo o miembro de la Unión Europea se convierta en un problema del continente completo. Ahora, ese continente completo, en medio de una guerra en el centro de Europa entre Ucrania y Rusia, en medio de un conflicto constante a nivel económico en Portugal, España y Grecia, en medio de una ola migratoria tan grande como la que ocurre constantemente desde el norte de África hacia Europa, entrando por las costas italianas y griegas, ¿tiene la posibilidad el continente de subsanar ahora crisis financieras como la que están ocurriendo en el continente dentro de Suiza o las que pueden ocurrir posteriormente dentro de Francia, que es el próximo que se encuentra en fila en la desconfianza en el tema bancario? Esto habrá que evaluarlo. Lo cierto de todo esto es que Europa ha sido justamente el continente que por excelencia ha tomado como prioridad el tema económico. Cuando la Organización de Naciones Unidas solicita a cada continente organizarse en bloque y crear organismos que realmente distribuyan al mundo en continentes y que estos organismos, llamados organismos regionales de integración, atiendan ciertos problemas que la Organización de Naciones Unidas, por ser un organismo macro, no puede atender, todos pusieron nombres políticos a estos organismos regionales de integración. Organización de Estados Americanos como organismo político, Unión Africana como organismo político, Liga Árabe como organismo político, el tema del Asia Meridional como organismo político. ¿Qué hizo Europa en su momento? Europa creó la Comunidad Económica Europea previo a la Unión Europea, justamente porque entendía que finalizados tantos conflictos bélicos, el poder político perdía importancia y se convertía el mundo en una realidad financiera y económica. Bastaba del poder político para entrar en el poder económico y financiero. Hoy, una crisis financiera y económica resta poder definitivo a las naciones, mucho más de lo que puede restar dejar de ser el líder del bloque por poderío político o ideológico. Así que Europa, Estados Unidos, Rusia, que hoy pierde una guerra a nivel financiero, aunque la gane en armas, tienen que estar muy atentos al tema económico. Desde que terminó la Guerra Fría, el mundo dejó de ser político para ser económico y financiero. Hay que cuidar los bancos para que los países sigan avanzando. Aunque digan que no son países globalistas, la globalización existe y si uno sufre una crisis, por supuesto, como un efecto de contagio y de cadena, los demás países también pueden sufrir este revés. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte seguimos revisando contenido informativo. Seguimos revisando información acá en Francas Noches. Recuerden que acá se saluda Francas Noches y quiero darle Francas Noches a nuestra invitada que ya se encuentra en el estudio. Atentos porque en la próxima parte vamos a hablar de los índices de femicidio en el país con una persona que está muy involucrada en el tema, abogado y además una mujer que se ha dedicado a defender a la mujer y los derechos de la mujer, no solamente por el tema del femicidio, sino en otros espacios. Revisamos información y seguimos en el ámbito económico. El presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ramón Novo, precisó que en enero y febrero la economía se ralentizó y que a pesar de esto, dicho sector se ha estabilizado mediante mecanismos que han implementado durante este mes y en función de ello el gobierno nacional busca generar una expectativa favorable. Escuchemos. Las perspectivas para este año son positivas.
¿okay? A pesar de que hemos arrancado con 2 meses como ralentizado, como lo he destacado durante la entrevista. Es una situación estacionaria, pero nosotros ya aperturamos relaciones comerciales con Colombia, sí, con Brasil, y tuvimos que recurrir a aliados ubicados en el mundo euroasiático, que gracias a ello, pues logramos dar respuesta a nuestra población, pero no es lo mismo 45 días que pueda llegar un producto en barco, claro, a tenerlo a 1 o 2 días. Luego aseguró que la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras ha generado un efecto positivo, ya que en bolívares se generaba una ganancia de 2%, mientras que en dólares era del 0%. Seguimos revisando información y que tiene que ver además con otros temas dentro del ámbito nacional. El presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, destacó la participación del sector privado en la actividad petrolera. Informó que ya se han recibido importantes proyectos para minimizar la quema de gas en el oriente del país. Escuchemos. En la Comisión de Energía y Petróleo se están presentando sectores privados y hay que dejarlo bien claro. El sector privado, en lo que tiene que ver con el crecimiento de la producción que está llegando, por informaciones recibidas ayer, a 840.000 barriles diarios de petróleo, el sector privado tiene mucho que ver con esto. Está participando activamente en la industria petrolera, en su proceso de producción, en su proceso de normalizar todo lo que es el mantenimiento y poner en marcha toda la estructura petrolera venezolana. El sector privado está participando. Ayer nosotros recibimos, a comienzos de semana, el lunes, recibimos proyectos que tienen que ver cómo minimizar la quema de gas que se desarrolla en el oriente del país. Y vamos a seguir recibiendo sectores privados interesados en presentarle proyectos a la industria petrolera venezolana para aprovechar ese gas que se está desperdiciando en el oriente venezolano. Rodríguez señaló que también se han atendido a representantes del sector financiero con experiencia internacional dispuestos a invertir en la reactivación de la infraestructura gasífera del país. En otras informaciones, el ministro de Energía de la Federación Rusa, Nikolai Shukolginov, informó este miércoles que se reducirá la producción de petróleo y gas durante este año 2023. La medida obedece al rechazo de Europa de comprar hidrocarburos y las pocas oportunidades para desviar los volúmenes hacia Asia. El ministro señaló que el nivel de extracción de gas mantendrá su tendencia a la reducción sin importar la negativa del mercado europeo para comprarlo. Recordó que tras las explosiones en los gasoductos, en 2 gasoductos importantes dentro del país que transportaban gas ruso hasta Alemania, permitió que Rusia redujera en un 30.7% la producción de gas durante el año 2022. Justamente sobre el tema del gas, y ya lo veníamos diciendo en el segmento anterior cuando hablamos de la realidad europea, la crisis económica que sin duda alguna va a golpear a Europa luego de la crisis financiera y bancaria, si es que continúa este conflicto en el seno de Europa, donde se ha demostrado además que luego de una Primera Guerra Mundial dentro de Europa, una Segunda Guerra Mundial que involucró al territorio europeo y hoy una invasión importante, que es un conflicto que genera grandes pérdidas para el continente europeo, sobre todo por lo que acarrea todo lo que nos dice dentro del panorama internacional, dentro de la geopolítica mundial, todo lo que acarrea una sanción tan importante al gigante euroasiático que es Rusia, que además enviaba más del 64% del gas que llegaba a Europa, y que por supuesto Europa se encuentra en una constante amenaza por parte de Irán por el cierre del estrecho de Hormuz. Y hoy en día, cuando Asia, el gigante euroasiático, cuando Rusia, el gigante euroasiático, no se encuentra en la posibilidad de poder enviar todo el petróleo que produce, pues definitivamente va a reducir la producción de petróleo, va a reducir la producción de gas, y esto va sin duda alguna a tener repercusión directa dentro de los mercados petroleros internacionales. Ahora, la gran pregunta,
¿Qué pasa con la guerra en el caso de Venezuela? Cuando una gran competencia en el ámbito petrolero, como es Rusia, disminuye su producción porque dice, la estoy produciendo, no la estoy vendiendo y lo que estoy es acumulando petróleo. Cuando un gran productor de gas como lo es Rusia, dice, voy a disminuir mi producción de gas porque definitivamente me está generando un gasto y yo estoy atravesando una crisis financiera por un bloqueo y unas sanciones que me han implementado desde Estados Unidos y sus aliados europeos, pues definitivamente es donde Venezuela debería intuir que en el mercado petrolero tiene un lugar y Venezuela debería entonces tomar decisiones acertadas en el ámbito petrolero para hacer las alianzas convenientes con Europa para sustituir al gran euroasiático, al gran gigante euroasiático como lo es Rusia dentro del mercado. Dejar de lado las alianzas ideológicas, dejar de lado las alianzas políticas y todas aquellas que se han establecido en el ámbito diplomático para entender que vivimos en una era mercantil en donde el tema económico es prioridad. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte seguimos con más de Francas Noches. Seguimos en el mes de la mujer y casualmente, en serio es casualmente, hemos tenido en estas últimas semanas a puras invitadas. Así que hemos celebrado el mes de la mujer con puras invitadas en estudio. El día de hoy en la silla franca, Arlet Figueredo, directora general del Centro de Estudio de las Mujeres para el Liderazgo y Desarrollo, CEMLIDES. Bienvenida, Arlet. Muchísimas gracias, Aline, por la invitación y al canal siempre que da los espacios a mujeres para estas oportunidades. Arlet, hay unas cifras preocupantes en el tema del femicidio. Yo quedé de verdad abrumado cuando me mandaron los reportes. Yo sé que es una organización, pero una organización que tiene cifras bastante duras, severas, que me gustaría que comenzáramos con eso. ¿Cuáles son las cifras en el país? Además las tienen por año. Sí, bueno, o por meses. Son cifras alarmantes, preocupantes y lamentables sobre todo, porque se trata de vida de mujeres que están perdiendo y quedan pues niños huérfanos, quedan familias desoladas ante esta situación. Es un flagelo social que hay que atacar, por eso nuestra organización tiene como principales programas, digamos, el de prevención, el de justicia de género, primero para prevenir la ocurrencia de estos hechos y una vez que ocurre, pues para sancionar a quien cometa estos hechos. Hablas de las cifras son bastante preocupantes. Sin embargo, no hay cifras oficiales, eso es importante decirlo. Claro. Esto es una recopilación que una organización ¿Por qué no hay hace. cifras oficiales? No lo sé, pero realmente no hay publicadas en el Instituto Nacional de Estadística, que es quien debe publicar esas cifras. No existen en el país cifras reales de la ocurrencia del delito de femicidio. Okay. Así, y vamos a aclarar, si me das la oportunidad más adelante, la diferencia entre femicidio y feminicidio. Sí, vamos a aclararla de una vez, porque es importante para continuar con la entrevista, porque ya llegó una corrección a través de las redes sociales y dice, no, pero es que es feminicidio. Y vamos con la especialista a aclarar qué es el femicidio y qué es el feminicidio. Correcto, claro. Gracias. Bueno, en las cifras tenemos que la organización Utopics, a quien le agradecemos por estas cifras, hace una recopilación de distintos portales web, distintos portales informativos en el que se reportan femicidios y ellos, bueno, hasta la fecha dicen que en enero de 2023 van 13 femicidios consumados, 18 en grado de frustración, es decir, que el agresor intentó matar a la mujer y no lo logró, está en grado de frustración. ¿Desde enero hasta marzo? El mes de enero, todavía no tenemos... Solo en el mes de enero. Solo en el mes de enero. Y 8 mujeres asesinadas en el extranjero, venezolanas asesinadas en el extranjero, 8 en distintos países, sobre todo en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de 21 femicidios entre Venezuela y mujeres que se encuentran en el extranjero, sí. 13 y 8. Sí. Increíble, que además estos solo son cifras de enero del 2023. De solamente enero de 2023 y bueno, siguen incrementando. Por eso es que el trabajo de nuestra organización es prevenir para la no violencia, educar para que no haya violencia en ninguna forma y también, ya que ocurren los delitos, pues entonces, cómo ir al sistema de justicia, que bueno, que vulnera también bastante a las mujeres y las revictimiza, cosa que la nueva ley prohíbe, o la ley que se reformó en 2021, prohíbe la revictimización. Ahora, Arlet, ¿cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio? Bueno, el femicidio es el asesinato a la mujer por la razón de ser mujer. O sea, es violencia basada en género. Y en la escala más alta
de la violencia basada en género es el femicidio, es la muerte y el asesinato a la mujer. Eso es el femicidio. El feminicidio es cuando el Estado, que le corresponde vigilar, sancionar, castigar e investigar también cómo fue la ocurrencia del delito, no lo hace y queda impune. Es allí cuando se llama feminicidio. El feminicidio es posterior. Es posterior, claro. El femicidio es la muerte de la mujer y quien tiene la responsabilidad institucional de vigilar, sancionar, castigar y juzgar por el delito de femicidio no lo hace. En este caso el Estado venezolano y todos los estados como tal. Es la diferencia. Arlet, se ha generado un movimiento importante en el mundo en el tema del respeto a los derechos de la mujer, el respeto a la vida de la mujer. ONU Mujer, por ejemplo, cada organismo regional de integración a nivel internacional, por ejemplo, existe la Organización de Mujeres Islámicas, existe Organización de Estados Americanos para la Mujer, existe dentro del Mercosur también un apartado, un subsidiario del Mercosur solo para la mujer. Pero además existen normas internacionales para la mujer y dentro del Código Penal está tipificado el delito contra la mujer. Y ahora yo pregunto, con tantos movimientos a nivel mundial respecto a la mujer, ¿por qué sigue ocurriendo? Que no quiere decir que con los hombres no ocurra y tampoco quiere decir que son solo los hombres los asesinos de mujeres, ¿ok? Pero a mí sí me gustaría que, de acuerdo a la evaluación que hacen ustedes dentro de su organización, me pudieras explicar con tantos movimientos que existen, con la ola tan grande que hay, porque el tema se ha puesto en boga de todo el mundo, porque el tema ha estado en la palestra, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué la conciencia no ha llegado a los niveles superiores o a los niveles necesarios para que se frene el delito contra la mujer? Aline, como tú bien señalabas, hay normativa de protección internacional, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos como norma, digamos, de mayor alcance. Sí, pero más allá de eso hay normas especiales para la mujer. Vamos a eso. Bueno, está la Convención para prevenir todas las sanciones, para prevenir, eliminar y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer. Está la Convención CEDAW, o sea, a nivel, digamos, universal y regional también, como tú lo mencionabas. Y en Venezuela, específicamente, tenemos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Escúchese bien, a una vida libre de violencia. O sea, fíjate que la conceptualización está muy bien hecha. En efecto, tenemos un ordenamiento jurídico que protege a la mujer y esta norma surgió por primera vez en el año 2007, con una reforma en el año 2014 y recientemente una reforma en el año 2021, que incorporó 4 tipos de violencia más, para un total de reconocimiento en la ley de 25 tipos de violencia. Bueno, más allá del marco normativo hay un marco social, que es el que hay que cuidar. El marco normativo me parece que está bien y pudiera mejorarse siempre. Ahora, pero el marco social es el que hay que cambiar y es con educación. Yo siempre he tenido una duda, Arlet. Yo quiero aprovechar que además eres abogado para preguntarte. Si existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protege al ser humano y la mujer es ser humano y el hombre es ser humano y nos protege a todos. Si existe además un código penal en cada país, si existe una constitución, si existen además las cartas constitutivas de cada uno de los organismos regionales de integración que también prelan dentro de los países, si existe además delitos penales internacionales que también nos involucran, ¿ok? como ciudadanos, pregunto, ¿para qué se hacen normativas especiales para la mujer teniendo en cuenta que ustedes mismas como feministas luchan por la igualdad, pero hacer normativas especiales o hacer marchas, por ejemplo, feministas, ya eso pone a las mujeres en desventaja y realmente las aleja de la igualdad, porque los hombres no están haciendo, por ejemplo, una marcha, no lo voy a decir machista porque no es la palabra correcta, pero una marcha por el orgullo de los hombres, o los hombres no tienen una ley especial que proteja al hombre o al sexo masculino, sino que lo protegen las mismas leyes que protegen a todo el mundo. Entonces, eso no hace que haya realmente una lejanía de la igualdad que tanto luchan o pregonan las mujeres en las calles. Con todo respeto, ojo, no estoy claro, siendo abogado de absolutamente nadie, solamente que esta pregunta genera mucha controversia, porque si yo lucho por la igualdad, yo mismo me alejo de la igualdad cuando salgo a marchar porque me considero débil, o salgo a marchar para dejar de ser el sexo débil,
o se crea una ley que me protege a mí solo. Entonces ya esto no es igualdad, ya ahora estoy superior. Fíjate, si tú te vas a al diccionario de la Real Academia Española y buscas la definición de machismo, te vas a dar cuenta que la define la Real Academia Española como la superioridad del hombre hacia la mujer, la supremacía del hombre hacia la mujer. Eso es lo que define la Real Academia Española como machismo. Ahora el feminismo lo define como un movimiento político, social de la mujer luchando por la igualdad y la equidad de género. Bueno, si bien es cierto que la normativa pues prevé que todos somos iguales ante la ley, pero en la aplicación de la ley no es así. Fíjate, históricamente las mujeres tenemos más de 300 años luchando por la igualdad y la equidad. ¿Por qué hacemos marcha? Porque no es menos cierto que en Venezuela al menos, igual que en otros países, el voto de la mujer se alcanzó mucho después que el hombre. No, y que según la ONU faltan 300 años para alcanzar la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer a nivel de derechos y de participación. Entonces fíjate que no éramos iguales, por eso es que luchamos, por eso el movimiento feminista, no solo en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo, está cada vez más fuerte, porque te estoy diciendo, las mujeres no votaban, y si no votábamos no éramos ciudadanos de pleno derecho, solamente los hombres, entonces había allí una desigualdad. Salarialmente también se hace una diferencia allí en algunas legislaciones, en algunas culturas que no ganan igual el hombre que la mujer. ¿Qué ocurre también? Pero también hay naciones donde la mujer gana más. Socialmente, pero son menores. Socialmente, la mujer tiene la responsabilidad de la casa, de la crianza, del cuidado, no solamente de sus hijos, no, sino también de los padres. ¿Y no estás de acuerdo con eso? No le permite, es que no estemos de acuerdo, sino que al estar, digamos, socialmente y culturalmente obligadas a cuidar, claro, obligadas y condicionadas a cuidar a los hijos y a cuidar, entonces es más el hombre que va a hacer un doctorado que la mujer que hace un doctorado. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Pues tenemos la labor de la casa, tenemos la labor de cuidar a los hijos, de educar, de formar generaciones. A eso nos han acostumbrado culturalmente. Está bien, pero tiene que haber igualdad y equidad de género. Claro. Por eso hablamos de las nuevas masculinidades. Arlet, nos tenemos que ir a una pausa, pero te quedas con nosotros. En la próxima parte vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante, que además debo felicitarte porque lo has manejado de manera bastante inteligente, porque esta pregunta que yo hice es una pregunta que generalmente un periodista debe hacer en el caso de tener a una feminista al frente, porque sé que es algo que la gente se pregunta. Si estamos luchando por la igualdad, si hay una ley que te protege a ti y no me protege a mí como hombre, entonces no somos iguales. Tú tienes una ley que te protege y yo no. Pero de eso vamos a hablar en la próxima parte un poquito más profunda. Ya volvemos con más. La silla franca está controversial y no es precisamente un tema político el que tenemos hoy. Estamos conversando con Arlet Figueredo, directora general del Centro de Estudios de las Mujeres para Liderazgo y Desarrollo, CEMLIDES. Arlet, qué interesante todo lo que hemos conversado hasta ahora y dejamos en el aire algo aún más interesante. Fíjate una cosa. A mí me tocó como periodista hacer un reportaje sobre hombres maltratados. Número 1, para encontrar hombres maltratados en el interior del país me tocó ir a la Casa de la Mujer, a una institución que se llama la Casa de la Mujer. Sí. En la Casa de la Mujer es donde tienen que ir los hombres maltratados a denunciar o atenderse con las psicólogas de la Casa de la Mujer por ser hombres maltratados. Número 1, les da mucha pena, tuve que proteger a estos hombres que se encontraban allí a nivel de identidad. Número 2, estos hombres que se encontraban allí además alegaban que se quieren divorciar de su esposa porque la mujer, esa señora, los maltrataba. Número 3, estos hombres podían meter una denuncia por agresión, pero no por agresión al hombre. Pero la mujer, si es maltratada, no solamente pone la denuncia por agresión, sino por agresión a la mujer. Entonces la ley protege mucho más a la mujer que al hombre y allí ya la igualdad se pierde. ¿Qué tienes que decir sobre ese tema? Que no es así, con todo respeto no estoy de acuerdo con tu posición. ¿Qué ocurre? Históricamente no es mi la posición, mujer... mucho cuidado, te estoy haciendo mi rol de periodista, pero no. Respeto total a las mujeres. No lo sé. Soy un hombre casado, amo a mi esposa, cero machismo en mi casa, pero también hay mucho equilibrio allí. Entonces, Muy bien. Felicitaciones sí. por tener una masculinidad responsable frente a tu esposa. Así es. Fíjate,
¿Qué ocurre? Históricamente la mujer, como decía anteriormente, en el bloque anterior, decía que pues no era ciudadana de pleno derecho porque no votaba. Y siempre ha tenido culturalmente la responsabilidad de crianza y de educación de la generación que viene, incluso de la generación anterior, porque es responsable de los padres. No hay discusión en eso. ¿Qué ocurre? Que siempre históricamente se pudo ver que hay una diferencia entre mujeres y hombres, y por ser sujeto de protección especial en las leyes, es por eso que pudiera verse y entenderse que hay una diferencia, pero no es así. Existe el Código Penal que tipifica delitos como agresión, lesiones y todo ese tipo de delitos contra la persona, que cualquier hombre pudiera acudir a cualquier órgano receptor de denuncia a decir, estoy siendo víctima de maltrato. Lo que pasa es que culturalmente el hombre, que se siente muy macho, no va a denunciar. Claro. Y ahí radica el machismo. Porque, bueno, me pasó allí. Ellos estaban yendo al psicólogo, pero no a denunciar. Y de paso pidieron protección de identidad. Les dio pena decir porque que da eran hombres. vergüenza Claro. ser víctima de violencia. A la mujer también les pasa. Y es ahora, por la globalización, por el teléfono, por las tecnologías que se está sabiendo y se conoce a Vox Populi, como llamamos, que se sabe lo que está ocurriendo de violencia contra la mujer y niñas. No solamente está ocurriendo violencia contra la mujer, sino contra adolescentes y niñas también. Por eso, desde el Centro de Estudio de la Mujer, nosotros, desde el Centro de Estudios, pues, buscamos la manera de educar. Vamos a comunidades, estamos abiertos a que cualquier colegio, liceo, nos invite a dictar una charla de prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas, principalmente, pero no discriminamos a los niños, pues son objeto de bullying, de acoso en el colegio, violencia hemos escolar. visto videos bizarros últimamente de cosas que le están haciendo a los niños. O sea, yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que la violencia es generalizada. O sea, más allá de la violencia contra la mujer, estamos viviendo en un mundo violento y convulso, en donde los niños son vulnerables a la violencia, las niñas, por supuesto, quizá en mayor medida. Esas cifras las manejas tú. Y no en las manejo Venezuela yo. el contexto social que vivimos es cada vez más duro. Así es. Y ha sido duro y cada vez más duro, y eso desencadena pues escenarios de violencia. ¿Tienes ideas de qué cifras vienen dentro del femicidio? No, esperemos que de alguna manera pues se frene ese flagelo de la violencia, y desde estos espacios de comunicación le hacemos siempre llamado a los organismos receptores de denuncia, a quienes tienen la responsabilidad política de prevenir y sancionar la violencia, pero a que se formen a los funcionarios, que ocurre mucho, y la última reforma de la ley se dio cuenta que se revictimiza mucho a la mujer. Es decir, una mujer o cualquier persona que va a un lugar público a efectuar una denuncia es vilipendiado. Le dicen, vaya a la esquina, no es en esta institución, es en la otra. No hay una debida atención, una debida diligencia a los casos de violencia. Y se pudieran evitar femicidios y homicidios si los órganos receptores de denuncia pues fuesen sensibles ante lo que ocurre. Una persona viene golpeada o no, tienes que ver que venga muy maltratada para atenderla, no, porque la violencia psicológica no se ve. Y eso es lo que aún más le hace daño a mujeres, a hombres, a niños y niñas y adolescentes. Claro, Entonces, claro. hay que sensibilizar a los Porque además la funcionarios agresión públicos. no es solamente un golpe. No, la agresión es de muchas maneras. Eso es una realidad. Ahora, el trabajo de Semlides, a quien estás representando acá, ¿va de la mano con el trabajo del Ministerio de la Mujer? ¿Están trabajando en conjunto? No trabajamos, digamos, en conjunto, pues nosotros somos una organización sin fines de lucro de tipo privada, pero acompañamos las políticas públicas. Es decir, si hay una política pública de comunicación, si hay una política pública en favor de las mujeres, niñas y adolescentes, por supuesto que nosotros la acompañamos y hacemos eco de esa misma información. De hecho, nos regimos por la normativa, por la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y a partir de lo que establece esa ley, pues nosotros desarrollamos nuestros programas de atención. También seguimos lineamientos de la Organización de Naciones Unidas. Claro. Que por excelencia tiene ONU Mujeres, como lo mencionabas tú en el desarrollo de esta entrevista, que pues tiene políticas, tiene recomendaciones y protocolos para los estados. Y así nosotros, como organización de la sociedad civil, a favor del pueblo de Venezuela, Claro. Trabajamos, ¿no? ¿Cómo se comunican con Semlides? Si existe alguna persona en riesgo, en peligro, ¿pueden acudir a ustedes? ¿Ustedes atienden este tipo de casos? Sí, de hecho, uno de nuestros programas es Justicia de Género, en el que orientamos y asesoramos a las mujeres en un primer nivel. En un segundo nivel las acompañamos, es decir, una vez que nos enteramos
que las mujeres pues están en alguna situación de riesgo o algún tipo de violencia, las acompañamos a denunciar al Ministerio Público o a una policía. Dígase policía comunal, bolivariana, Guardia Nacional, a quien nos pueda recibir la denuncia que esté más cercano a su domicilio. Porque bueno, entendiendo que tienes que, si estás en una situación de vulnerabilidad, tienes que acudir a lo que tienes más cercano. Y en un tercer nivel, hacemos la representación judicial. Es decir, que acompañamos a las mujeres y el grupo de abogados que tenemos, que es una red de abogados voluntaria que se sumó a CENLIDES, pues atendemos estos casos y nos convertimos en sus abogados ante los tribunales y fiscalía. Bueno, definitivamente CENLIDES está haciendo un trabajo, Gracias, la verdad, loable, que yo admiro muchísimo, así que mujeres que se encuentren en riesgo, mujeres que pudieran ser víctimas de femicidio, por favor, a tiempo, acudan a quienes tienen que acudir. Existen organizaciones no gubernamentales que están atendiendo sus casos. Redes sociales. CEMLIDES, CEMLIDES-BE, CEMLIDES-BE en todas las plataformas de redes sociales. Ya lo saben, CEMLIDES-BE en todas las plataformas. Importante Gracias. que hagan llegar a CEMLIDES cualquier tipo de denuncia y si se encuentran en riesgo o peligro, también pueden atender su caso. Arlet, Gracias, Alín, gracias a Canalí. Agradecidos contigo, de verdad agradecidos contigo por tu presencia en el programa. Para nosotros siempre es un placer contar con personas que hacen tanto bien a la sociedad y como yo lo digo, ya los malos están unidos y haciendo mucho daño y nos toca a nosotros los buenos seguir trabajando y hacer más por el país y por el bienestar de la humanidad. Ya nos vamos a la pausa, se nos acabó el tiempo de la entrevista. En la próxima parte tenemos Agenda Franca y despedimos. Qué lamentable, se hicieron casi las 8 de la noche. Ya volvemos con más. Revisamos Agenda Franca. El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el día de mañana y el viernes 17 de marzo, en Tucaca se realizará el taller de la consulta pública. Esto con el fin de dar a conocer el reglamento de uso de las zonas de interés turístico poblados de las costas orientales venezolanas. Visión 2023 nos trae un encuentro para conocer las perspectivas, para brindarles contexto económico y las tendencias para las tomas de decisiones. Este evento será realizado en el Teatro BNC, dirigido por el economista Luis Vicente León, el profesor universitario José Adelino Pinto y Juan Carlos Prorísquez. De esta manera, revisando la Agenda Franca y atendiendo el día de mañana a todas estas pautas desde Canal I en todas las emisiones de Noticias Canal I, por supuesto en Francas Noches a las 8 de la noche, les decimos Francas Noches Venezuela.